Muy buenos días. Antes de dar inicio a la presente ponencia, es necesario considerar tres aspectos y uno de ellos es la educación. Como sabemos, durante la pandemia COVID-19 ha estado bastante influenciada por el Internet y no solo la educación, sino también el trabajo, la medicina y otras áreas del saber humano. Y esto debido a que también ha habido ciertas herramientas, ¿no? Como la Big Data y la analítica del aprendizaje, que han contribuido a que la educación sea mucho mejor. Ahora, estas herramientas no están implementadas en, en todos los colegios, por decirlo así, pero por eso es necesario conocer un poco más al respecto. El, el título del presente artículo es Big Data y analítica del aprendizaje en aplicaciones de salud y educación médica. Con el respectivo saludo a la cátedra y a los compañeros que pueden estar escuchándome, es necesario indicar que el artículo en mención pertenece a la revista de investigación en educación médica, ha sido publicado en el 2017 y tiene como un dato característico el DOI, lo cual permite que tenga cierto peso académico y también de referencia para los compañeros que quisieran leer el artículo. Sobre la autora tenemos que es la doctora Marcela Juliana Peñalosa Báez. Ella pertenece a la UNAM. Pueden ver también el área donde ella está adscrita. Y asimismo, si el artículo expuesto es de su interés, puedan contactarse directamente con ella. La autora, en este caso, nos presenta el caso del doctor Snow, el cual es el padre o precursor de la epidemiología como tal. Y en líneas generales tenemos que indicar que cuando él vivió, hubo una epidemia de cólera y dentro de sus análisis de datos cartográficos, vale decir, ver el curso de un río, ver los aspectos geográficos del curso del río, pudo detectar que estaba siendo contaminado por una poza de aguas fecales, ¿no? Los cuales desencadenaban al final que la gente se enferme y fallezca. Ahora, para la época hizo un gran trabajo, ya que tuvo que utilizar conocimientos de cartografía para ubicar, registrar muchos datos para dar con esta causalidad del origen de la enfermedad como tal a nivel de contagio. Lo cual nos sirve actualmente y es que la palabra clave acaba de ser datos. Y esto debido a que la Big Data y la analítica del aprendizaje son herramientas, son instrumentos que van a captar una gran cantidad de datos del mundo virtual. Muchos datos en realidad. Todo lo que entra a Internet pueden estas herramientas captarlo, los cuales se pueden utilizar para el aspecto educacional, en este caso la educación médica, así como para el ámbito médico propiamente, como vienen a ser los servicios de salud. Y esto debido a que hay que considerar que en el Internet hay una gran cantidad de datos desde una red social. Yo me creo Facebook. El solo hecho de crearme Facebook, poner contraseña, subir una foto, publicar un estado de ánimo, el contestar algún post o subir un video genera datos. Imagínense a nivel mundial cuántos datos se están registrando. Todo esto debido a una conexión a Internet, que puede ser desde un celular hasta una computadora o una tablet. Y esto no solo es a modo personal, sino que también se da a nivel de las grandes empresas, ya que hay una gran cantidad de datos que se registran en el curso de operaciones en línea, por citar un caso, o un ejemplo clásico, la SUNAT, lo cual va a indicar una clara necesidad de que esta cantidad de datos tengan que caer en un procesamiento y que este procesamiento cada vez sea más barato, dado que actualmente tenemos que hay que tener en cuenta que esta gran cantidad de datos hay que saberlos usar, hay que saberlos manejar y por lo cual se toman ciertas tomas de decisiones. Debido que a la cantidad de datos que podamos analizar, en este caso las grandes empresas como Google, Facebook o Amazon, pueden tomar ciertas decisiones. En pocas palabras, si identifican ciertas necesidades de los usuarios por medio de la captación, del análisis de estos datos, es que pueden buscar estrategias para intervenir y satisfacer a los usuarios, en este caso nosotros. Y no solamente eso, ya que también se puede aplicar en la educación médica, ya que la Big Data también puede tomar en cuenta los datos que se van generando en las computadoras que van a utilizar los estudiantes por medio de las plataformas de aprendizaje.
y de esta manera supervisar el desempeño de los estudiantes y también ver cómo es la conducta académica. Y es por eso que cuando hablemos de la Big Data, tenemos que tener en cuenta que va a tener una relación, va a ser acciones que se va a tener en cuenta sobre una gran cantidad de datos a una gran escala. Y por lo cual esto va a permitir que se tome en cuenta la interacción del ser humano en los dispositivos digitales. Como hemos dicho, ¿no? Desde un celular hasta una computadora, cualquier medio digital que interactuemos, todos estos datos que vamos a dar en individual o en grupal va a permitir que se analice, se generen estrategias, se tomen evaluaciones, haya toma de decisiones y por las cuales se generen nuevas formas de valor. En pocas palabras, la Big Data, su punto clave simplemente es encontrar asociaciones, patrones y tendencias entre los datos. Eso es lo que hace la Big Data. Simplemente recopilar, asociar la información que se está registrando, que se está dando, de acuerdo al fin que se quiera. Y es por eso que cuando se relaciona la Big Data a la educación médica, tenemos que tener en cuenta que va a capturar, va a procesar toda la información que se vaya dando. Y es por eso que es importante que cuando se aplique la Big Data en la educación, en este caso médica, haya un conocimiento especializado, profundo del área, en este caso de la medicina, lo cual va a permitir que se pueda hacer un análisis sistemático, ¿no? Es decir, todos los datos que se vayan registrando se van a poder procesar bajo un fin determinado. Por eso se pide la especialización, que en este caso el experto sea el que también comande esta acción, ¿no? Lo cual va a permitir que se pueda hacer una mejor toma de decisiones, y no solamente en el aspecto académico, sino también en relación al aspecto propiamente clínico, ¿no? Como puede ser en el caso de enfermedades, políticas de salud pública y la investigación. En tanto que la analítica del aprendizaje se va a asociar a las LMS, ¿no? En este caso tenemos pues el típico caso en el cual estamos estudiando, ¿no? O estamos inscritos, como el DUTIC, en este caso el Moodle, ya que van a ser sistemas de gestión del aprendizaje en los cuales se pueden incrustar, ¿no? Por decir así, o insertar exámenes, plataformas, foros. Podemos hacer que haya una interacción entre los profesores, que no solamente sea presencial, es decir, sincrónico, sino también asincrónico, lo cual va a permitir que las aulas virtuales sean prácticas. ¿Cómo se va a determinar la analítica del aprendizaje? Se va a determinar en el caso de la educación a que va a aportar técnicas de análisis para enfocar en qué aspectos educativos o curriculares se está logrando el aprendizaje, ya que en el caso de la analítica del aprendizaje tiene la bondad de ver, digamos, a qué hora entraste, qué tareas has hecho primero, cuáles no hiciste, en cuáles te has demorado mucho tiempo en hacer una actividad y al final no hiciste nada. Se contabiliza todas esas cosas, ¿no? Aparte que se pueden tener en cuenta las actividades de evaluar, ¿no? En foros, en los exámenes, ya que esto va a permitir que hay un análisis de las relaciones y asociaciones entre los datos que se vayan generando, ¿no? Entonces, lo cual va a permitir hacer un enfoque personalizado en el aprendizaje. Esto debido a que todos tenemos un progreso distinto, no todos vamos a rendir igual en una plataforma virtual, lo cual también va a implicar un grado de afectación a la labor docente. No tanto en decir que el docente sea malo, sino que simplemente en decir, mira, has aplicado un foro, has aplicado una tarea, una actividad, has pedido un video y mira, de acuerdo al análisis que se está planteando, hay estas dificultades en los estudiantes o cambia otras estrategias y esto va a permitir que el mismo docente mejore, ¿no? El diseño de instrumentos o actividades o tareas que plantee al momento de desarrollar un tema. Y esto debido a que en la analítica del aprendizaje va a tener, como hemos dicho, ¿no? Una recolección de datos de los estudiantes con el único fin de optimizar su aprendizaje y el contexto que se está dando, en este caso en las plataformas. Por eso tenemos plataformas como el Moodle, Blackboard, entre otros, ¿no? Con los cuales se pueden diseñar mejores sistemas, mejores políticas de intervención a nivel educativo desde el docente. Y no solo desde el docente, sino a nivel de todo el sistema de educación.
Y es por eso que para que sea propiamente una analítica de aprendizaje, este sistema, en base a esta herramienta, tiene que identificar patrones de conducta, no solamente de los educandos, sino también de los docentes, lo cual va a permitir que en esta interactividad a nivel individual propiamente y de interacción de ambos, la analítica al registrar estos datos va a permitir que se mejore la propuesta educativa y por ende los métodos de enseñanza en el medio virtual. Y por eso tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de los tipos de Big Data, hay que tener en cuenta que la Big Data, como hemos dicho, ¿no? Recolecta todo. Pero dentro de este todo tenemos que tener en cuenta que va a captar información o datos que no necesariamente tienen que estar estructurados. Es decir, puede tomar datos desde, digamos, aplicaciones administrativas, directorios, expedientes clínicos, hasta lo que se dé en el dispositivo móvil, es decir, archivos de Word, de PowerPoint, un PDF. El formato no importa. Big Data tiene esa capacidad de captarlo. Asimismo, esto implica el sistema de organización, ya que puede ser una empresa industrial, puede ser una empresa educativa. La Big Data capta todos estos datos, de tal manera que hasta un cambio químico, ¿no? O hasta una visita a una plataforma, a un blog, lo puede captar la Big Data. Y no solo eso, sino que la Big Data también va a implicar o va a tener un, ¿cómo se puede decir? Una recopilación de datos también a nivel estadístico propiamente. Es decir, datos de encuestas, datos de estudios, también en lo que viene a ser, en lo que viene a ser censos, los blogs, sabemos que los blogs como WordPress, ¿no? Y redes sociales, Facebook. Entonces, y es por eso que vemos que la Big Data tiene esa bondad, ¿no? De abordar los datos que se vayan dando digamos, en WhatsApp, ¿no? Que hay 60.000 millones de mensajes. WordPress con 56 millones. ¿Se imaginan ustedes cuánta cantidad de datos puede captar o registrar Big Data? Todo depende qué fin se le dé. Todo depende cuál es la focalización que se quiera al respecto, ¿no? Por eso se dice que para aplicar Big Data o analítica del aprendizaje hay que tener en cuenta qué es lo que se quiere hacer. Y eso también parte de la especialización de la disciplina. En este caso, del, del docente, ¿no? Digamos, uno que yo puedo manejar la Big Data como herramienta, pero ¿para qué voy a entrar en medicina si no soy médico? Un especialista puede utilizar de una mejor manera esta herramienta. Entonces, cuando hablamos de la Big Data y en la educación, hay que tener en cuenta que Prakash nos plantea que hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Ya que cuando hablemos de la Big Data y la educación, hay que tener en cuenta que la educación está estructurada. En lo físico está estructurado, ¿no? Sabemos que hay un director, hay su dirección, hay un departamento académico, están los docentes, los alumnos. Entonces, con la Big Data hay que asociarlo de acuerdo al nivel de interacción. Es decir, a nivel de alumnos, a nivel de alumno-profesor, a nivel de todas las instancias a nivel educativo, tienen que estar insertados o anidados, ¿no? Uno dentro del otro. Lo cual va a permitir se haya tener en cuenta un modelo, es decir, en cómo el tiempo que invierte el alumno, ¿no? De qué manera interactúa con la plataforma de aprendizaje, cómo es la secuencia. Sabemos que cuando entramos a un foro a hacer actividades, no siempre empezamos por la que dice número uno, sino por indistintamente la que nos atrae más, hasta solo por el título. Lo cual va a implicar a que se tome en cuenta el diseño de las tareas, ¿no? Es decir, cómo se van realizando las actividades, cómo el alumno en sí interactúa con la plataforma. Y es por eso que cuando planteemos que la Big Data se aplica en la educación médica, tenemos que tener en cuenta que no solamente se va a aplicar, digamos, al ámbito de expedientes, registros clínicos, datos del paciente, que es muy bueno, ¿no? Dentro de la chamba, por decir así, propiamente académica. Académica y no solo académica, sino del aspecto laboral en la medicina, sino que se puede aplicar a nivel empresarial. Tenemos en hospitales, laboratorios, las grandes farmacéuticas. Y esto va a ayudar bastante, ya que va a permitir, por un lado, a que se puedan prevenir ciertas enfermedades, hacerles el seguimiento,
ver también cuán buenos son los medicamentos que se van fabricando, las políticas de salud pública. En el caso de la educación propiamente médica, ver, ¿no?, qué tipo de tareas, exámenes, cómo los alumnos interactúan a nivel de línea, cómo son sus actividades extracurriculares, las actividades en los foros. Pero el gran problema va a ser la ética, es decir, en el sentido de que cómo estoy dando mis datos, qué datos voy a usar. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y ese nombre puede ser registrado por la Big Data y usada para otros fines que no sean educativos o positivos. Y eso es un gran paro que tiene la Big Data y depende mucho de cómo se use. Entonces, como bien plantea Prakash, hay que tener en cuenta ciertos modelos. Y estos modelos en relación a la educación tienen que ver en los aspectos teóricos que maneja el estudiante, cómo los maneja el estudiante, cómo son sus respuestas, cuáles son sus aciertos, ¿no? Si tiene una mayor cantidad de aciertos o no, cómo muestra su trabajo en los exámenes que se van planteando en estas plataformas, lo cual tiene que ver mucho con el aspecto motivacional, es decir, la conducta del usuario, cómo es esa interacción en estas plataformas, y lo cual va a permitir que se haga un análisis de este estudiante. Es decir, si en la primera unidad yo registro que hay cosas o aspectos que están negativos en su desempeño, se tienen que tomar las medidas correctivas, ya que esto, y por eso es necesario que cuando hablemos del modelo de los dominios, tengamos que ver si las sesiones o las actividades que se están desarrollando son las más adecuadas, tomar decisiones si es que o lo hago más extenso el curso, o lo hago menos extenso, y lo cual todo en pro de que se dé un modelo de experiencia del usuario, es decir, que el estudiante al final de todo o dentro del proceso, por medio de los exámenes, evaluaciones o encuestas, se puede determinar la parte cualitativa de parte del usuario, es decir, si es que este sistema o este modelo está funcionando y si no, hacer las correcciones debidas del caso. Ya que asimismo hay que tener en cuenta también los componentes del aprendizaje, ¿no? Ver qué es más efectivo. Yo puedo poner videos, muchos videos, pero la analítica me va a permitir, y también más que todo la Big Data, ver qué tipo de datos se tienen que manejar, cuáles hay que pulir, y por lo cual es de identificar qué alumnos tienen mejores desempeños, cuáles no, quiénes están adaptando este sistema o en qué caso de qué alumnos hay que personalizar la experiencia. Y es por eso que hay que tener en cuenta que hay que hacer un análisis de tendencia para ver cómo se va dando en el tiempo, qué aspectos va a permitir que el alumno siga creciendo o en cuáles aspectos hay que tal vez incidir más. Y es por eso que cuando hablemos de la Big Data, propiamente ya, en el caso de la acción médica, es importante la Big Data, ya que va a permitir hacer pronósticos en base a la información que se vaya internalizando, se vaya procesando. Nos va a poder ayudar en el caso de la farmacología, de los medicamentos que se van a utilizar, ver cómo puede afectar a las personas, ¿no? Cuando ahora se trabaja mucho con medicinas experimentales, por decirlo así. Y en el caso de las instituciones educativas nos va a permitir hallar una correlación, ¿no? No solamente de datos clínicos de los pacientes, sino que va a permitir que establecer ciertos modelos educativos, ¿no? Y de intervención que va a permitir todo en pro de una mejora de la educación que se va a dar. Y por lo cual se puede trabajar, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Los resultados que se van teniendo en los tratamientos de los pacientes. Entonces, ¿cómo iniciar un proyecto de Big Data o de analítica del aprendizaje? Dentro de los pasos que se pide o que se va a dar, tenemos que tener en cuenta que uno, hay que tener un inventario de la información disponible. Es decir, todo lo que se pueda recabar en base a lo que yo quiero hacer. Es decir, tengo que tener una información previa de lo que se va a establecer a futuro. Dos, una vez tenida toda esta información, tenemos que tener en cuenta que, no podemos abordar todo. Tenemos que abordar algo específico. Y en base a eso específico, que va a ser el problema, establecemos una línea temática. En el caso tenemos que ver qué es lo que se va a analizar, cuál es la tendencia que podemos tener en base a lo que queremos buscar, para poder hacer una mejor recabación de los datos y poner análisis de los datos.
el apoyo de expertos también es necesario, es decir, no solamente va a ser la necesidad de que sea un médico especialista de tal área, ¿no? Digamos de epidemiología, no, sino que también vamos a tener que tener un apoyo, hay un experto en el área informático, en el área de lo digital, para recabar estos datos, lo cual nos puede ayudar, como dice ahí, ¿no? En la captación de videos, imágenes, publicaciones y todo eso. ¿Y esto qué va a permitir? Esto va a permitir que, como cuarto paso, que se pueda hacer un trabajo en conjunto entre el especialista, o lo ideal sería que el especialista también sepa, ¿no? O sea, tenga estos conocimientos informáticos, pero siempre es bueno tener un apoyo técnico, lo cual todo esto va a conllevar a que haya un análisis y procesamiento de datos establecidos, es decir, en base a lo que queremos descubrir, ¿no? Si hago un análisis más minucioso, más pertinente de la problemática que se quiera abordar. Y como quinto paso, tenemos que contar con una infraestructura, no solamente física, sino una infraestructura a nivel virtual, es decir, contar con las herramientas adecuadas para las cuales se va a hacer este análisis. Dentro de las conclusiones que podemos dar es que la Big Data y la analítica del aprendizaje van a permitir que se dé una visión y apoyo a las instituciones educativas para que haya una mejora en base a lo que se quiere brindar al estudiante o al futuro médico. Pero, como hemos dicho, todo depende en base a lo que se quiera dar al estudiante como usuario, en base a la calidad, a lo que se quiera dar en medidas del acceso al dato, considerando la ética de los datos. Y también se requieren estándares, se requieren objetividad para no caer en los sesgos. Por eso se requiere un conocimiento profundo de la disciplina. Y por último, incorporar la Big Data y la analítica de aprendizaje va a permitir innovar la formación educativa de los médicos en comparación a los métodos tradicionales. Eso sería todo. Muy amable, gracias por su atención. Espero que la corta ponencia haya sido de su agrado y que pueda motivarlos a poder investigar más al respecto. Muchas gracias.